El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, todo el mundo que nos ve a través de esta línea FORGAD al aire, una iniciativa más de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, del área académica de gestión, y por supuesto agradecemos a nuestros amigos en controles que hacen posible que martes a martes FORGAD al aire pueda brindar información importante para nuestro Ecuador profundo, para los gobiernos autónomos descentralizados. El día de hoy tenemos un tema importante que tratar, ya que los grupos de atención prioritaria, como bien lo indica su nombre, merecen especial atención y sobre todo una importante gestión desde lo público para que esta población pueda tener una mejor calidad de vida. Y esto es una responsabilidad de todos y todas. Hoy tenemos la participación de dos amigos directos de esta casa. La idea es preguntarles a ellos sobre cómo se realiza específicamente a un grupo prioritario que es la niñez y adolescencia, y el tema que nos invita a tratarse el día de hoy es atención a la niñez y adolescencia, una responsabilidad compartida desde los gobiernos autónomos descentralizados. Damos la bienvenida a Diego Altamirano. Él es especialista en proyectos de desarrollo y jefe de planificación y participación del gobierno autónomo descentralizado de Conocoto. También nos acompaña en esta tertulia Andrés Jaramillo. Él tiene una maestría y es jefe de desarrollo socioeconómico en el mismo gobierno autónomo descentralizado de Conocoto. Bienvenidos, buenos días, y vamos a empezar hablando un poco sobre este contexto. Por un lado, la ley determina un 10% siempre del presupuesto de inversión para los grupos de atención prioritaria, sean estos niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, discapacitados, entre otros. Este 10% siendo una obligatoriedad también es parte de ir contrastando las competencias que se tienen, tanto las exclusivas como las posibilidades de concurrencia para gestionar este tipo de proyectos, y por supuesto el gran reto para los gobiernos autónomos centralizados, transformar estos servicios, estos proyectos, estos programas en política pública. En ese sentido vamos a pedirle a Andrés Jaramillo, ¿cómo visibilizamos los proyectos sociales, estos que están dirigidos a la población de atención prioritaria, ¿sí?, frente también a una demanda existente, ¿no?, y que a veces termina siendo más relevante por los ciudadanos, que es la infraestructura, la obra de materia gris? ¿Cómo hacemos para poder priorizar los proyectos sociales, mi querido Andrés Jaramillo? Buenos días, adelante. Gracias por el espacio. Siempre es importante hablar de las teorías de desarrollo que priorizan al ser humano, donde la política pública justamente se asemeja a que los grupos de atención prioritaria sean atendidos de forma eficiente y de calidad. Creo que una de las deficiencias dentro del país son los temas de infraestructura de los espacios físicos. No todos los servicios sociales cuentan con los espacios adecuados de acuerdo al grupo etario al cual se le está atendiendo, y de acuerdo a las características que demandan las normas técnicas vigentes y la política pública que tiene la Rectoría del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero justamente creo que los territorios son los que visibilizan e identifican los problemas para poder transformarlos en proyectos y poder irlos mecanizando en etapas a corto y mediano plazo. Justamente va a depender de la visión y la política que tiene cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. En el caso de acá de Conocoto se ha hecho intervenciones interesantes, se ha hecho primero una retroalimentación en cuanto a lo que demanda y lo que menciona la política pública, lo que dicen las normas técnicas, y para ello se ha identificado también una cartilla de servicios, y así también se tiene un convenio firmado con el Ministerio de Inclusión Económica y Social
para el servicio de atención a niños de 12 a 36 meses bajo la modalidad de centros de desarrollo infantil. Se atienden 315 niños en 7 unidades de atención. Está alrededor de la armada, del diseño del proyecto, de la implementación del mismo, también implicaron unas discusiones dentro del seno del gobierno. Damos nuevamente la bienvenida a Diego Altamirano y le preguntamos, ¿cómo poner estos temas tan importantes, prioritarios, vitales, ¿no es cierto?, en la agenda legislativa? ¿Qué tipo de lobby se tiene que hacer y cómo se llegan a estos consensos para poder intervenir? Bueno, de igual manera, un buen día para ti y para todos tus radioescuchas. Realmente el tema de la concientización desde la parte política hacia la parte técnica constituye un reto bastante importante dentro de la administración pública. En lo referente, en el caso en el que nosotros lo hemos vivido de forma muy cercana, del gobierno parroquial de Conocoto, no ha sido un trabajo de la noche a la mañana. Corresponde ya a una agenda, prácticamente a un trabajo sistemático. Todo comenzó desde la planificación, inclusive desde el plan de desarrollo, desde los componentes que lo rigen. Esos componentes aterrizaron en comisiones que, dadas en conformidad al COTAD, establecieron incluso de que es una comisión permanente, se me fue el nombre, pero desde ahí ha nacido el hecho mismo de que el legislativo, en este caso, se ha incorporado a las decisiones que puede tomar la parte ejecutiva, y también a una demanda social. La participación ciudadana también ha corrido un rol importante, ya que dentro de nuestras comisiones están conformadas tanto por la parte legislativa como por la participación ciudadana, lo cual ha germinado en lo que actualmente tenemos en el gobierno parroquial, una comisión de atención a grupos vulnerables bastante fuerte. Realmente el trabajo dentro de esta política pública todavía es extenso, hay un camino largo, pero consideramos que desde los gobiernos parroquiales empezar a dar los primeros pasos. En ese sentido, cuando ya tenemos... Eso, mi estimado Edison. En ese sentido, cuando ya tenemos, digamos que por un lado, determinado cuáles tienen que ser los procedimientos, las relaciones con las entidades públicas, se establecen formalmente las comisiones al interior de las juntas parroquiales y se cuenta, digamos que ya con un aparataje institucional de lo público. Es también importante entrar en una relación con la sociedad civil, y ahí yo quisiera seguir contigo, Diego, porque tú estás encargado de la participación ciudadana y supongo que esto también confrontado con lo que tú dices, ya nos hablaste de algún tema específico ya con la sociedad civil, pero quisiéramos profundizar un poquito más. ¿Cuáles podrían ser esas dificultades encontradas finalmente, o mejor dicho, o los canales que se tienen que abrir finalmente para poder hablar con la sociedad civil, con los barrios, con las comunidades, para poder establecer estas necesidades bastante claras y sobre todo que se involucren, ¿no? Porque una cosa también es de pronto llegar al nivel de consulta, pero quizás también hablar también en este espacio cómo motivar la participación, la inclusión activa de los ciudadanos y ciudadanas que obviamente viven esta problemática en el día a día. Bien, bueno, en este caso realmente he sido dos aristas. La primera ha sido poner en conocimiento. En los inicios de la administración se fue identificando que justamente esa era una de las problemáticas, el desconocimiento. Y basado en el desconocimiento, la población, la comunidad, no se involucraba en las decisiones que tienen la capacidad de tomarlas cada uno de ellos. Entonces, el trabajo ha estado justamente enfocado en eso. Uno, en brindarles el conocimiento necesario. Ahora la mayor cantidad, o por no decir todos los dirigentes, conocen de que es responsabilidad de cada uno de los niveles de gobiernos invertir como mínimo el 10%
de su presupuesto en atención a grupos vulnerables. Inclusive, ante la falta de este 10%, el presupuesto no debería ser aprobado. Con esa que nosotros hemos ido llevando como gobierno parroquial, y ya hay ese concepto totalmente, presupuestos participativos de una junta parroquial son netamente obras. También ya hay un enfoque social. Todo eso al final del día ha ido complementando lo más importante de este espacio, la credibilidad. El momento en que la comunidad siente la credibilidad, que lo que están proponiendo, las necesidades que surgen en territorio, ya en un proyecto se va generando justamente la credibilidad desde la parte, es lo que va generando unos lazos que permiten ir generando nuevas acciones. Actualmente la comunidad propone cosas que en otros niveles de gobierno he visto que no sucede. Realmente una junta parroquial capaz ya es el gobierno más cercano a la comunidad y como tal, en el caso particular de Conocoto, la comunidad propone y propone en función de necesidades y las decisiones que se las tomen estarán justamente atendiendo a esos requerimientos. Es que te pudiera comentar, Eric. Muchas gracias, Diego. Continuamos con Andrés. Tú hablaste ya de esta vinculación, por ejemplo, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esto nos cuentas que ya tiene una data por lo menos de, creo que mínimo de un año de lo que entendemos. Y para nosotros sí resulta interesante desde la academia, desde este espacio de Forgada al Aire, ir conversando con gobiernos autónomos centralizados para identificar buenas prácticas que nos hagan de alguna manera abrir caminos en la búsqueda de la gobernanza. Particularmente o específicamente, ¿cómo vinculamos, estimado Andrés, al sector desconcentrado, al sector público, en los proyectos que son del gobierno parroquial? Es decir, si bien estos que tú nos mencionas con el MIES tienen una iniciativa o nacen desde la iniciativa del nivel central, pero ahora pensemos al revés. Si los gobiernos parroquiales tienen proyectos sociales, ¿cómo podemos vincular al sector desconcentrado? ¿Eso es posible? ¿Es factible para un gobierno parroquial o todavía tenemos una mirada muy vertical de la política pública? Desde luego que sí, los temas de subsidiariedad son los que se tienen que aplicar desde la mirada de los gobiernos parroquiales, entendiéndose de que la política pública debe nacer desde los territorios y la planificación debe ir desde abajo hacia arriba. Creo que el gobierno central debe recoger todas las iniciativas de los distintos territorios enfocados al bienestar de toda su población. Justamente los protocolos, los lineamientos, la misma política pública va a demandar o está estandarizada a nivel nacional, pero son los territorios y las particularidades de cada uno las que deben describir. Creo que Conocoto tiene una experiencia importantísima. Creo que se ha identificado y se ha hecho una retroalimentación y una evaluación de que qué tan fructífero es el trabajo de la política pública y qué tan fructífero es el trabajo de los servicios sociales, entendiéndose los temas o la problemática de desnutrición para los niños, por ejemplo, tomando este caso, en donde se ha comenzado a evaluar en lo que nosotros denominamos la cartilla de servicios. Se ha hecho unas 3 fases importantes, que es primero identificar de todos los grupos de atención prioritario cuál es lo que demandan estos grupos, ¿no? Se ha hecho un diagnóstico de la demanda del servicio que necesitan, cuál es su problemática, se ha identificado un modelo de gestión y dentro del modelo de gestión se ha identificado de todos los grupos de atención prioritario que particularmente Conocoto tiene que trabajar con 5 grupos de atención prioritarias. Dentro de esos grupos justamente vienen el grupo de niños, niñas, y por eso es que a partir de este año se ha focalizado y se ha potencializado el trabajo con el convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero no solo determinado a lo que demanda este convenio, sino determinado a lo que se tiene que focalizar y enfocar en busca de crear un modelo de gestión autónomo también, tratando de retroalimentar, de implementar
un servicio de atención que requiere la población de acá de la parroquia, especialmente de los niños y niñas. Por eso que creo que eso es importante en el sentido de que si bien el gobierno central da los lineamientos, reitero y repito, creo que los territorios tendrían que ser los suficientemente conscientes a dónde tiene que brindarse y cómo tiene que brindarse, entendiéndose criterios de calidad, criterios de subsidiariedad, criterios o parámetros de mejora continua, desde que la perspectiva de ir caminando hacia la integralidad. O sea, creo que el tema de integralidad requiere de diferentes actores, de muchos actores, y cada uno cumple su rol. Y para eso creo que los acuerdos entre niveles de gobiernos y los acuerdos multinivel son los que van a posibilitar que a mediano y largo plazo ya se pueda hablar de una mejora continua o ya se pueda hablar de servicios de atención eficientes. Creo que en este tema hay un trabajo que si bien se lo ha hecho, pero hay un trabajo que sin duda alguna requiere de mayor énfasis. Creo que pese a los esfuerzos que se han hecho, las problemáticas de desnutrición o la limitada atención o los temas de registro social, de cobertura, son unos limitantes en vez de ser unos facilitadores para que la política pública pueda facilitar en cada uno de los territorios. Gracias, Andrés. Y justamente en esta armada de la política pública y en relación al puesto que dirige en este momento Diego Altamirano en el gobierno autónomo descentralizado, cuando hablamos de la planificación y la participación, lo que me lleva entonces a la inquietud ya para el aterrizaje y tratar de ir descubriendo justamente este proceso, podemos hablar entonces de gobernanza en la medida que los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso parroquiales rurales, con el nivel central, en este caso los ministerios, quienes son rectores de la política, empiezan a hacer, como decía Andrés, un ejercicio de negociación en donde se mira los proyectos y las agendas del nivel nacional, pero también por otro lado se mira las agendas del nivel local. Ahí en ese sentido, ¿cuáles son las principales lecciones aprendidas, mi querido Diego, con respecto a si podemos sacar unos 2 o 3 tips que podamos ya empezar a decirles a las juntas parroquiales directamente al nivel ejecutivo y legislativo, decirles directamente, miren, esto es importante en el momento de negociar, porque es solo cuestión de tener presupuesto o qué otras condiciones más se tienen que trabajar para fortalecer estas relaciones? Nos vamos a quedar pendiente con la respuesta de Diego, pero sí vamos a avanzar en cambio con Andrés Jaramillo, preguntándole justamente entonces también como ciertos retos, lecciones aprendidas a ponerlas directamente en la práctica de los gobiernos parroquiales rurales. Si bien Conocoto ya está trabajando, así como otras juntas parroquiales del país, en los temas de niñez y adolescencia, la pregunta es, ¿qué otros aspectos sociales son necesarios de enfrentar desde un gobierno autónomo centralizado parroquial rural y qué se les podría recomendar a nuestros GATS para que puedan cada vez más tener en la balanza, ¿sí?, y proyectado en su mirada proyectos como estos y otros que son fundamentales para el buen vivir de nuestra ciudadanía? Muchas veces creo que la problemática de los proyectos está limitada por la división política administrativa, ¿no es cierto? Las autoridades locales muchas veces se rigen mucho a su jurisdicción y los servicios, la prestación de servicios, la obra pública, tiene que ir mucho más allá de la división política administrativa. Creo que es necesario plasmar programas y proyectos de articulación. Creo que las mancomunidades desempeñan un rol fundamental en esta situación y creo que los esfuerzos colectivos, los liderazgos colectivos siempre nos promoverá tener proyectos exitosos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la identificación de la planificación es fundamental. Personalmente creo que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que son las cartas de navegación de cada gobierno autónomo descentralizado, tienen que empezar con un diagnóstico del ciclo de vida de su población, porque eso es lo que va a determinar los mayores problemas que cuenta su población. Y ahí lógicamente se describe la problemática que tienen los distintos grupos de atención prioritaria. Entonces, cuando hacemos un bosquejo del ciclo de vida desde los niños, la problemática de niños, hasta la problemática de la población adulta mayor,
la problemática de las mujeres, de mujeres embarazadas, temas de violencia física. Lógicamente esa es la prioridad, o por lo menos nosotros lo hemos ido entendiendo que eso es una prioridad sobre la obra de piedra y cemento. Es complementario, o lo entendemos desde nuestra perspectiva así. Entonces ahí vamos a evidenciar, ahí se va a cuantificar recursos y ahí se va a priorizar cuáles son los proyectos trascendentales para el periodo administrativo vigente, y el plan de desarrollo y los proyectos y las alianzas públicas privadas que esto se vaya generando a futuro determinarán ya una hoja de ruta clara a dónde se quiere llegar en este tiempo. Entonces, creo que desde esa perspectiva, la autoridad local de acá del gobierno parroquial tiene claro de que justamente el trabajo con el ser humano siempre va a ser prioritario, y sobre todas las cosas, el modelo de gestión que se trabaja acá en tres ejes: en el eje social, tomando como referencia los grupos de atención prioritaria; el eje de movilidad, energía y conectividad, el tema de accesos y la articulación con los otros niveles de gobierno, tomando a los problemas territorialmente como una base de desarrollo; y los temas de buenas prácticas ambientales como un eje de complemento para todo lo que requiere en un periodo corto como es un periodo administrativo vigente, que en la actualidad tenemos hasta mayo de 2023 para operar los 19 proyectos que se cuenta el gobierno parroquial, tomando como énfasis, lógicamente, o tratando de resaltar que la atención a los grupos de atención prioritaria es fundamental. Muchas gracias, Andrés. Continuamos ahora con Diego Altamirano, que ya nos comenta por interno que ya logró solucionar su problema de señal. Y estábamos conversando con él justamente sobre estas y algunas particulares que lo he dicho Andrés, pero él también tenía como algunas recomendaciones finalmente de la experiencia que ha tenido el GAD Conocoto para vincular cada vez más los proyectos sociales. Te escuchamos, estimado Diego. Bueno, mil disculpas por los temas externos de conectividad. Como les mencionaba, realmente una de las experiencias satisfactorias ha sido poder trabajar con dirigentes al final del día, una parte articulada del gobierno parroquial que le permite tener un parámetro de acción mucho más amplio. En la conformación de la línea social de base, identificar, organizar a los actores que intervienen, se involucran en estas actividades, realmente ha sido, considero, uno de los tips que se pudiera brindar a cada uno de los gobiernos parroquiales en mejorar en este tipo de trabajos. Posterior a eso, y justamente darle la oportunidad a estos dirigentes de que puedan expresar sus necesidades en una de las herramientas muy importantes de la participación, en nuestro caso, las asambleas parroquiales, es llevado a etapas de discusión, a etapas de toma de decisiones en los ámbitos que le corresponde a la comunidad. Y al final del día, estas decisiones que se han tomado reflejan las necesidades y como tal cuentan con la legitimidad del caso para poder tomar acciones concretas y sobre todo ancladas a las necesidades que se presentan en el territorio. Eso, estimado Edison. Muchas gracias, Diego, Andrés. Miren, el tema de los gobiernos autónomos centralizados parroquiales rurales también entra en una diagramación, digamos, algo más gráfico de unas desigualdades claramente determinadas, previstas por el propio modelo de equidad territorial en la asignación de presupuestos. Quiero decir, en lo particular, hay juntas parroquiales que pueden estar recibiendo del presupuesto general del Estado alrededor de 150,000, 200,000 dólares en un denominador común, y hay otros gobiernos parroquiales que tienen más presupuesto. Independiente del presupuesto, creo que algo que no he escuchado y de pronto ustedes tienen ahí alternativas o al menos proyecciones pensadas, y me gustaría de escucharle a Andrés y a Diego tratar de reflexionar sobre esto, es justamente en torno a cómo autogestionar o mejorar la arca fiscal de los gobiernos autónomos centralizados parroquiales rurales para incrementar por un lado el presupuesto y por otro tener también la posibilidad de aumentar
estos aportes, estas inversiones en los grupos de atención prioritaria. ¿Se ha reflexionado esto al interior del seno del gobierno parroquial rural? ¿Tienen de pronto algunas pistas que puedan orientar al resto de las 824 juntas parroquiales que existen en el país? No sé si empezamos de pronto con Andrés. Sí, Eddie, creo que es un tema que uno tiene que toparse en el día a día con esta situación, porque justamente los temas por ejemplo, la política pública a través del plan de desarrollo tienen todos los gobiernos autónomos descentralizados. Y esa carta de navegación es la que nos va a permitir ver la visión a corto y mediano plazo. ¿Qué es lo que pasa o sucede en la actualidad? Que la mirada prospectiva a 15, a 20 años se lo ha perdido desde la planificación, cuando ese es un eje fundamental para que todo periodo administrativo, el trabajo que se lo viene haciendo, lo tome las mejores prácticas y lo vaya retroalimentando, lo vaya mejorando y por supuesto vaya dando un mejor servicio a la conectividad. Pero cada periodo administrativo se desecha lo que se viene haciendo anteriormente, no se identifica los errores y se va limitando lo que ha venido o lo que se ha querido plasmar dentro de los territorios locales, en donde los gobiernos parroquiales cumplen un rol fundamental. Particularmente pienso que la estructuración del plan de desarrollo, así como el ordenamiento territorial, que son dos planes distintos aprobados en una sola instancia de participación, tienen que partir desde los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Particularmente ahora se les toma a los municipios como base, una vez que los municipios actualizan sus planes de desarrollo, luego siguen los otros dos niveles de gobierno, los provinciales y los parroquiales, cuando este fenómeno tiene que funcionar distinto, tiene que funcionar desde abajo hacia arriba, como se ha mencionado anteriormente, y tiene que ser el rol principal de los gobiernos parroquiales, enfocado inclusive desde las competencias asignadas constitucionalmente. Eso, Eddie. Muchas gracias, Andrés. Sí, aquí previo a la respuesta que pueda tener Diego, ya hemos visto que el ejercicio de la planificación determina claramente la hoja de ruta y obviamente la mirada estratégica de acción de apunte al desarrollo, y frente a eso la mirada estratégica se tiene que plantear varios escenarios. ¿Es posible la cooperación y la participación de las organizaciones no gubernamentales, del sector privado en este ejercicio, mi querido Diego? Sí, justamente me ganaste un poquito los términos. Realmente, dadas las competencias de los gobiernos parroquiales, debemos regresar la mirada justamente hacia la cooperación internacional. Hay organismos con exclusividad de fondos para atención a grupos vulnerables. Lastimosamente, desde los gobiernos parroquiales no se ha impulsado mucho estas iniciativas. Capaz, una, por el desconocimiento y dos, por el temor que también implica meterse capaz de este tipo de acciones, cuando realmente resultados se ha podido palpar con otros mecanismos de gestión. Otro punto importante que también veo es la articulación con la empresa privada, bajo los parámetros de responsabilidad social. Lastimosamente, justamente la falta de credibilidad en este tipo de proyectos ha mermado muchísimo el hecho de poder vincularse con la empresa privada. Pero también ahí viene el rol importante de la parte política, generar esta confianza, generar esta credibilidad y sobre todo poder generar esos vínculos de que a largo plazo puedan sostener los proyectos sociales, no solo de los gobiernos parroquiales, sino de todos los niveles de gobierno. Gracias, Diego. Y Eso. bueno, para finalizar esta tertulia que ha sido muy interesante y que nos deja ya varios tips que pueden aprovechar nuestros gobiernos autónomos descentralizados, y que sobre todo las experiencias, las buenas prácticas de los GATS deben también llamarnos a una reflexión más colectiva a través de los gremios y también a través de los espacios en donde se pueden llegar a convenir otros modelos de gestión más, digamos que complementarios,
Recuerden ustedes que los modelos de gestión como las mancomunidades, los consorcios, son espacios donde se puede exponenciar las buenas prácticas. Qué interesante saber que en Conocoto, adicionalmente a lo que está pasando en lo particular con sus proyectos de atención prioritaria, también están permanentemente en el trabajo mancomunado, conversando con sus vecinos y sobre todo también generando alternativas de desarrollo. Me queda a mí pendiente siempre la pregunta de fondo, perdón, la pregunta final que nos involucra, en este caso a la academia. Siempre es importante saber cuál es el rol que puede jugar en la transformación social de los territorios, desde los espacios que nosotros tenemos determinados, como son la vinculación con la colectividad, la investigación y la propia educación. Mi querido Andrés, para cerrar contigo y agradecerte por esta participación aquí en Forgada al Aire, me gustaría saber cómo le ves a la academia, si hay nuevas reflexiones sobre su rol, sobre todo además cuál puede ser su participación efectiva y qué se le debe encargar también desde la lógica o la visión de la Junta Parroquial a esta entidad que, como decíamos anteriormente, su misión es de transformación a través de los formados. Creo que el rol de las instituciones de educación superior es fundamental, principalmente en su rol de retroalimentación, en su rol técnico, en su rol de apoyo hacia la sociedad. Creo que los temas de vinculación con la comunidad van a tener su efecto positivo una vez que se comience a pensar en, en territorios semejantes, es decir, en plasmar proyectos que contribuyan no solo a un territorio, sino a los distintos territorios de una región. Creo que los temas de descentralización nos quedan debiendo en ese sentido, porque justamente se ha limitado muchísimo estos temas. Creo que el accionar de las instituciones de educación superior también está en la captación de recursos, que es otro rol fundamental, el tema de dirección técnica, el tema de apoyo, de formación, de capacitación, dentro de crear capacidades en cada uno de los territorios, sin duda alguna potencializará los procesos de desarrollo y la dinamización social en cada uno de los sectores. Creo que los grupos de atención prioritaria, miradas desde la academia, siempre van a hacer aterrizar las políticas públicas en cada uno de los territorios. No van a ser políticas públicas diseñadas desde los escritorios, sino que en base a la práctica y a la retroalimentación, lógicamente seguirán construyendo mejores herramientas técnicas para todo el país, para los procesos de planificación, para los procesos de ejecución y lógicamente para los procesos de evaluación y de seguimiento que son fundamentales en la toma de decisiones en cada periodo administrativo. Muchas gracias, Andrés. Y lo propio para Diego, ¿cuál es tu perspectiva? Realmente el rol que cumple la academia o debería cumplir siempre estará enfocado en el fortalecimiento de capacidades, de las capacidades de los equipos técnicos que al final del día son los llamados a impulsar a modo de estos proyectos. Y el segundo es importante, puedo informar de que no solo en Conocoto, sino en varios gobiernos parroquiales, procesos de vinculación, netamente las actividades, las acciones del no se genera en las aulas, sino actualmente se lo está desarrollando en territorio a través de procesos vivenciales, lo cual van generando información cada vez más confiable, cada vez más cercana a la realidad que se vive en los territorios. Puedo decirlo que en mi etapa de estudiante era una cosa lo que se recibía en papeles, como coloquialmente se dice, pero otra muy distinta es la realidad que ya se vive en los territorios. Y qué bueno que por parte de la academia se esté fortaleciendo estos procesos de vinculación que cada vez vayan arrojando a la sociedad profesionales más prácticos en las necesidades que tienen cada uno de nuestros territorios.
Muchas gracias, querido Diego, querido Andrés. Esta es la experiencia del Gobierno Autónomo Centralizado de Conocoto con respecto a los grupos de atención prioritaria. Un espacio que necesariamente tiene que ser profundizado, que tiene que ser reflexionado a nivel gremial, que tiene que ser proyectado en cada uno de los gobiernos parroquiales, pero que además debe tener la suficiente orientación, entre ellos pues la propia academia, para asegurar y garantizar una acción efectiva de la política pública. Agradecemos nuevamente a nuestros entrevistados, quienes han hecho de esto una importante tertulia, a nuestros amigos en Control Interno que han permitido que Forgada al Aire se transmita una vez más todos los días martes al horario de las 11 de la mañana. Yo soy Edison Mafla. Les agradecemos mucho su atención. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.